Lo que hemos estado viendo en las últimas predicaciones tiene que ver con algo que se le denomina muchas veces las doctrinas de la gracia, que creo que es el mejor nombre para poder entender ciertas cosas. A veces malamente se le llaman los 5 puntos del calvinismo, que Calvino, por cierto, no escribió y ni estaba. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero es importante que nosotros podamos entender ciertos elementos que tienen que ver con nuestra salvación y cómo Dios nos salva, cómo Dios limpia nuestra vida del pecado para reconciliarnos con Él. Eso es lo que busca Dios, reconciliarnos con Él. De eso se trata la salvación. Ya hay una palabra que a veces se ocupa que se llama expiación. Y eso significa que Cristo, cuando muere, Él limpia nuestros pecados ofreciéndose para pagar la cuenta que yo debía pagar. Y por lo tanto, Dios reconcilia y Dios expía a sus redimidos. Anteriormente aprendimos que desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros pudiésemos decir, aquí comienza el tiempo, aquí comienza los años, aquí comienza la edad, que desde ese momento, fuera de espacio y tiempo, fuera de cualquier cosa, Dios ya había elegido y había determinado a quienes iba a salvar y a reconciliar. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Yo sé que puede ser un poco complejo para nosotros, sin embargo, debemos comprenderlo así, porque la Biblia lo enseña de esa manera. Nosotros deberíamos sacar un par de versículos, y no solamente un par, sino que hartos, para poder negar la soberanía de Dios en la salvación de las personas. Pero no podemos negarlo. Nosotros creemos, y yo creo personalmente, que la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, es el contenido de la palabra de Dios revelada para nosotros. Y partimos de esa base para poder hablar de estas cosas. Entonces, cuando Dios elige a cierto número de personas, por ejemplo, yo le estaba mencionando que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de cualquier tiempo y espacio existente, Él ya tenía un grupo de escogidos por los cuales Él iba a morir, a expiar los pecados y con ellos iba a habitar para siempre. Por ejemplo, si Dios escoge a 100 personas, es un número súper burdo, ¿sí? Es solo un ejemplo, ¿sí? ¿Conocen, no? Sí. Si Dios escoge a 100 personas, ¿por qué Jesús debiese pagar por 200, por ejemplo? Tiene que ver con esa pregunta. Nosotros lo podríamos responder incluso de esa manera. Entonces, entendámoslo de la siguiente manera. Si Jesús vino a morir por todos, no debería por qué existir un infierno, porque Cristo muere para limpiar los pecados. Entonces limpiaría los pecados de todos y de todo el mundo. ¿Se fijan? No existiría condenación. Y no es que a nosotros nos guste condenar a las personas, sin embargo,
comprendemos a través de conocer a Dios de que Él es justo y además misericordioso. Y Él decidió, en un momento determinado, salvar a un grupo de gente y manifestar su misericordia, así como también determinó aplicar su justicia, porque no aplicarla sería negarse Él mismo a su personalidad, a su carácter, y eso no puede pasar. Es Dios, ¿no? No cambia, no muta como nosotros cambiamos. Su personalidad, su carácter es uno para siempre y hasta la eternidad. Entonces, si Cristo murió para limpiar todos los pecados y de todo el mundo, no habría por qué ir al infierno, porque esos pecados estarían pagados, por lo tanto, todos podrían habitar con Dios para siempre. Quiero invitarles a que leamos juntos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Una de las principales objeciones para decir, no, Jesús murió por todos. Sí, Jesús murió por todas las personas de todas las generaciones, por absolutamente todas. Es un pasaje muy conocido y que me imagino que la mayoría de los que son miembros lo conocen. Y es Juan 3:16. ¿Cierto? Ustedes se acuerdan de ese versículo, ¿no? ¿Qué dice ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree. Entonces uno, cuando se lo aprende de memoria, y que es muy bueno aprender versículos de memoria, todo esto, ¿sí? Yo los invito a que puedan practicar ese ejercicio. Hay momentos de aflicción que no tenemos la Biblia en nuestra mano y la palabra de Dios en nuestra memoria puede animar a nuestro corazón. Si la palabra de Dios no está en nuestra mente, no puede estar en nuestro corazón. Entonces, en ese paréntesis que acabo de hacer, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, uno podría decir, sí, pero está diciendo, ese versículo está diciendo que Jesús amó a todo el mundo, que Jesús amó a todos y vino por ese todo, vino por ese mundo. Les quiero mencionar que hay algo muy parecido que sucedía en este lenguaje con la palabra mundo a lo que nosotros usamos. No sé si recuerdan que Arturo Vidal se casó hace poco, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de ir, seguro. Entonces, ahí cuando me senté a la mesa con él, al brindis de su matrimonio, ahí yo recuerdo que en la televisión, porque estaba en la casa, y en la televisión dice una periodista o cualquier cosa, opinólogo, no sé, todo eso, alguien que estaba en la televisión, dice, en el matrimonio había tanta gente que estaba todo el mundo. Ahí no estaba todo el mundo. ¿Estaba todo el mundo en el matrimonio de Arturo Vidal? No estaba todo el mundo. Es una jerga, ¿no? Usted no fue, ¿eh? No estaba todo el mundo entonces, ¿ve? Y la hermana le achunta con eso, y nosotros también. Y esta es una jerga que es muy utilizada en la Biblia para enfatizar esa. Por todo el mundo no significa que está todo el mundo ahí, ¿sí? Había una marcha ahí de los estudiantes y estaban los estudiantes de todo el mundo. No estaban, ¿sí? Eso es relevante y es una jerga que también se utiliza en los pasajes bíblicos, y eso es importante aclararlo, porque ni yo ni usted fuimos al matrimonio de Arturo Vidal, ¿sí? Yo tenía muchas cosas que hacer, entonces no podía asistir. Bien, leamos entonces Juan 10.
Juan 10, quiero que leamos del 7 al 29. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata a las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús está diciendo que sus ovejas le conocen hasta el tono de voz de su pastor. Y esas ovejas son las que le siguen. Y es por esas ovejas que Jesús muere y se sacrifica y se entrega voluntariamente. Son ovejas que no son solamente de ese redil judío, hebreo, sino que de todo el mundo. Y esas ovejas oyen su voz y le siguen. Nosotros, los creyentes en Dios, somos sus ovejas. Y Él da su vida por las ovejas que le pertenecen, que son de Él. ¿Por quiénes murió Cristo entonces? Cristo muere por sus ovejas. Pero muere por sus ovejas siendo la puerta. Y Jesús mismo dice en el versículo 7: yo soy la puerta de las ovejas. No hay manera en la que Dios expíe nuestros pecados o que nosotros conozcamos a Dios, sino a través de pasar por esta puerta que es Cristo. No hay manera en poder formar parte del redil del buen pastor si no es conociendo a quien es la puerta. No hay otra manera de estar con Dios que no sea a través de Jesús. Y cualquier cosa que tenga que ver con espiritualidad y que Jesús no sea el centro, son ladrones.
y no pasan por la puerta, porque Jesús no les interesa. Buscan su propio beneficio. Y hay un montón de personas hoy día que nos hablan de espiritualidad, que nos hablan de crecimiento, que nos hablan de autoestima, pero muy pocas personas nos hablan realmente de quién es Cristo y de quién es Jesús. Y no hay otra manera de ser parte de ese redil que no sea conociendo a Cristo, atravesando a través de esa puerta. Jesús llama a sus ovejas, estas identifican su voz y salen por aquella puerta a través del conocimiento de Cristo. Y Jesús está hablando esto porque antes que Él hubieron personas que se hicieron pasar por el Redentor, que se hicieron pasar por el Cristo, pero no eran estos. Habían un montón de personas que asumían la verdad sin ser la verdad, ni el camino, ni la luz, ni el Redentor. El lenguaje a veces puede sonar muy bonito y la gente puede tener muy buena oratoria. Puede hablar directamente tu corazón, puedes llorar, tu corazón se puede hasta alegrar. Sin embargo, si Cristo no está en el centro, es solamente algo pasajero. Está en boga la búsqueda de una espiritualidad a través de un montón de cosas. Inclusive, que tuve una conversación con alguien, inclusive a través de esto, de las regresiones. ¿Sí? Me escribe alguien hace un par de días y me dice, Geo, sí, soy yo. ¿Sabes qué? Te vi. Pero ¿cómo me viste? Si yo estoy aquí en Santiago, tú vives en Copiapó. Sí, yo te vi. Tú eras un príncipe de no sé dónde en la era medieval. Buena. Sangre azul, ¿ah? Sangre azul. ¿En serio? Sí. ¿Y qué estás haciendo? No, es que estoy yendo a unas cuestiones de espiritualidad y me hacen unas regresiones y yo estoy aprendiendo y estoy conociendo y me hace muy bien. Además, su madre falleció hace poco tiempo, entonces esto me hace muy bien, me ayuda un montón. Y al único que he visto conocido es a ti y me encanta esta cuestión. Y qué buena onda y tú igual te comportás a veces como un buen rey, me decían, sal. Y claro, exactamente, se equivocó. Al único que mando es un perrito chico que yo tengo. Y esto se envuelve en un sistema de ayuda espiritual supuestamente a las personas. Y yo le pregunté que si había ido tan atrás que había conocido a Jesús. No estaba ahí. Jesús no estaba. Estaba yo. Y no soy Jesús, ¿no? Y este movimiento no puede reconocer quién es el buen pastor. Con querer o sin querer, hay un engaño detrás de eso. No existen las vidas pasadas. La misma Biblia en Gálatas declara que solamente hay una muerte y después de eso el juicio. No existen y no hay lógica para creer en eso tampoco, porque quien cree en la reencarnación no puede ni siquiera responder cómo es que la tierra está tan poblada hoy día. Si uno nace. Porque las almas no se van inventando, se van reencarnando. Eso no se puede responder. Pero a lo que voy es que no está Cristo en medio de estos movimientos de espiritualidad. No está Cristo en el centro de lo que hoy día se llama la nueva acrópolis o movimientos de la nueva era. Jesús
Está ahí solo en una demostración para que tú enganches, pero no vivas con Jesús siendo el centro de tu vida. Sino que estos engaños basados en este tipo de espiritualidad, el énfasis está en ti mismo y en tu corazón. Cuando tu corazón es absolutamente depravado y tiene que pasar por la puerta, que es Jesús. Ese es el único filtro. Cristo muere por sus ovejas siendo esta puerta. Y estas ovejas reconocen la salida y reconocen la entrada. Reconocen el centro de su vida, el cual es Cristo. No hay espiritualidad verdadera si Cristo no está en el centro. Cristo muere, además, por sus ovejas, siendo el buen pastor. Cuando uno habla del buen pastor, es imposible no asociar el Salmo 23, por ejemplo. Y hay características esenciales de un buen pastor. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor se relaciona con ellas. El mismo texto de Juan 10 dice que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El pastor se relaciona con ellas. Cristo se relaciona constantemente con sus ovejas. Para crecer es esencial que Él sea el centro. El pastor ama a sus ovejas, tiene compasión de ellas, porque están desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Además, el pastor las alimenta, las cuida de ellas, le da una buena calidad de vida. Juan 10:10 dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pastor se sacrifica por ella. El pastor da su vida por las ovejas. Pongo mi vida por las ovejas. Nadie le quita la vida ni se la arrebata, sino que Él la ofrece voluntariamente por sus ovejas. Eso es lo que hace un buen pastor. Es Cristo ese buen pastor. Es Cristo quien te conoció desde antes de la fundación del mundo y decidió morir por ti. Decidió que tú le conocieras. Decidió que tú caminaras con Él. Decidió Él relacionarse contigo, con sus ovejas. Es este pastor lleno de amor que tiene compasión por tu vida y toma la decisión de entregar su propia vida para que tú puedas estar reconciliado con Dios y vivir para siempre. Esa es real misericordia. Ese es verdadero amor. Hace un tiempo atrás leía un libro que es uno de los mejores libros que he leído con respecto a la dignidad de la mujer. El libro se llama Opresión de la mujer, pobreza y desarrollo, de Darren Miller. Y Darren Miller dice algo bien interesante. Dice, Dios tiene un carácter donde Él crea alguna criatura y hay algo de ese carácter en esa criatura. Y Él dice, por ejemplo, el sacrificio. Y Él comenta que su esposa, enfermera, y que se especializó en maternidad. Y Él cuenta ahí en el libro que algo que su esposa le enseñó, que cuando una madre amamanta a su hijo y esa madre recibe algún virus, lo que el cuerpo trata de hacer inmediatamente como prioridad número 1 es proteger la leche y que su hijo se alimente de la mejor manera. No es proteger a la mujer. ¿Cuántas de ustedes son madres? Y yo sé que la mayoría de ustedes estaría dispuesta a dar la vida por sus hijos. Hay algo del carácter de Dios en una madre.
en una mamá. Hay algo de Dios en eso, en lo que Él creó. Dios estaba dispuesto a sacrificarse. Ahí en ti hay una belleza profunda en que Dios es reflejado a través de esto. Y eso es lo que hace. Muere por sus hijos, muere por sus ovejas, así como tú estarías dispuesta a morir por tu hijo. Digan si eso no es maravilloso. Nieguen esa realidad. Es innegable. Aunque se quiera negar, es innegable en la realidad. Cristo muere por sus ovejas porque hay un valor intrínseco en esas ovejas. Y no es su color, no es su buena lana, no es lo bonitas que son las ovejas, no es su físico, no es el lugar donde nació, sino que es simplemente que el Padre nos eligió. El versículo 29 dice que mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar. El Padre determinó desde antes de la fundación del mundo entregarte un valor único, un valor incalculable, en que lo más santo, lo más puro que pudiese existir, muriese por ti para limpiarte. Porque Dios ya te había elegido, el Padre ya te había determinado desde antes de la fundación del mundo. Hay un valor precioso en tu vida, en tu corazón, solo a través de Cristo. Una persona que me mentorea hace un tiempo atrás me dice: Geo, nosotros no somos nada, pero Dios nos llamó por nuestro nombre. Si nosotros miramos al cielo, vamos a afirmar las mismas palabras que el rey David. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Y Dios la tiene. Y Dios te llama por tu nombre. Él te conoce. Él te amó desde antes de que tú nacieras. Él entregó un valor esencial a tu vida antes de tu nacimiento. Tú eres valioso no por ti mismo, sino porque el Dios Padre ya había determinado tu salvación, de que a través de Cristo ibas a tener un valor incalculable en tu vida para compartir con Él incluso en la eternidad. Desde antes que el mundo se fundara, desde antes de que fuera creado, fuera del espacio y fuera del tiempo, para reconciliarte con Dios. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? ¿Qué somos nosotros, Señor, para que tú tengas memoria y misericordia por nosotros? El valor de nosotros, sus hijos, está en que Él quiso ser nuestro Padre. El valor de nosotros como sus hijos está en que Él quiso adoptarnos a nosotros para que nosotros fuésemos parte de su familia. El valor de nuestro corazón, de nuestra vida, está en que Cristo decidió entregar su vida por esas ovejas que iban a formar parte de su familia. Dios nos llamó por nuestro nombre porque somos sus ovejas y Él desde la eternidad ya nos había conocido. Jesús muere por ti
porque para el Padre tú eres valioso y porque a través de Cristo quiso salvarte y quiso mirarte. El Padre entrega a Jesús y Jesús se ofrece voluntariamente para que nosotros seamos hermosos delante de Él. Por lo tanto, Cristo muere por cada uno de nosotros, quienes creemos y quienes confiamos en el Señor Jesucristo. Cristo muere por quienes han atravesado esa puerta misma que es Cristo, es el conocimiento de Él, es su vida, su muerte, su resurrección. Cristo muere por ellos. Él es el pastor de sus ovejas. Cristo no es un asalariado que en el momento en que vienen a destruir esas ovejas, a robarlas, a comerlas, Jesucristo no arranca. Él le pone los pechos a las balas porque le pertenecen desde la eternidad. Siempre le han pertenecido. Y Él no va a permitir que nada malo pase, que nadie pueda arrebatarla. Cristo muere para eso, Cristo muere por eso. Y eso es maravilloso para nuestras vidas y debemos vivir agradecidos por eso. Cristo muere por sus ovejas, siendo el buen pastor y siendo la puerta, y porque el Padre nos entrega al cuidado de Jesús desde antes de la fundación del mundo. El Señor elige a un número determinado de personas y es por ese número que Él muere. Ese número son sus ovejas. Ese número eres tú, soy yo, somos nosotros, su iglesia.